bueno, yo voy a ser mejor que él. Subiría al púlpito. Satanás dijo, subiría al trono del Altísimo. ¿Están conmigo, hermanos? Parece que se durmieron. Yo ya me estaba durmiendo, pero no, ¿verdad? Y dice, subiré. Hermanos, entonces los dos obstáculos del crecimiento de un cristiano para ser un buen cristiano es, número uno, el orgullo. El segundo es el egoísmo. Son dos enfermedades espirituales que no permiten que el cristiano crezca. Por eso mi crecimiento en Cristo, con la Biblia se le enseña a la gente lo que sigue. Número dos, nuestro enemigo, nuestro ejemplo es, requisitos del servicio. Hay 3 requisitos para el servicio. Número uno, la humildad. En Filipenses capítulo 2, dice así el versículo 3. ¿Está conmigo? Dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si usted va a trabajar en la iglesia, no haga nada por contienda. Para hacer, aquí no es campo de fútbol, hermanos. En el deporte, ahí contienden a ver quién pega más. Pero aquí en la casa de Dios, dice el Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria, para que miren que soy mejor. Dice el Señor en su palabra, antes bien con humildad. Dice que el requisito más importante para crecer como cristiano es la humildad. Saben que en los hogares donde hay humildad, viene la esposa y me dice, Eduardo, eso no está bueno, y yo me quiero defender. Mira, no, eso no es así, me quiero justificar. Debo decir, no, tiene razón mi esposa. Dios puso a la esposa para corregir y ayudar al esposo o el esposo. Pero cuando no hay humildad, los dos se divorcian. Son en diferencias. Amén, hermanos. La humildad es un requisito para crecer espiritualmente, porque el Señor dice en su palabra en Efesios 2:13, ahí en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los otros. ¿Está claro, hermanos? ¿Cuántos quieren crecer como cristianos? Ore para que Dios saque el orgullo de su corazón y para que usted sea humilde. El amor también. Miren en Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. En la iglesia, los cristianos que han crecido, que Pablo le llama maduros, son aquellos que no andan viendo sus intereses, sino del prójimo, y practicamos el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo muy importante en el matrimonio, no mire los defectos de su esposa. Yo estaba aconsejando a una pareja hace un rato. Si usted mira los defectos de su esposa, se va a morir el amor, va a fracasar en su matrimonio. Pero el cristiano que quiere crecer, él es humilde, es amoroso y es obediente, porque vean que dice la Biblia. Dice ahí el mismo Filipenses del Señor, dice el versículo 5, Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A él no lo humillaron, él se humilló. ¿Usted es capaz de humillarse, reconocer sus faltas? Si no hace eso, es que no ha crecido espiritualmente.
porque el tema que me dio su pastor es mi crecimiento en Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando usted crece, es que usted es humilde, se humilla a sí misma. El opuesto al orgullo. Reconoce sus faltas. Hay gente que llega tarde a la iglesia. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó que vino tarde? Es que fíjese, hermano, que tenía que bañar al perro, que el combi no vino a tiempo, que me atrasé por los niños. Son pretextos. Hermanos, esto es falta de amor. En el Evangelio de Mateo capítulo 20 encontramos cómo el Señor exhorta a los apóstoles. Vean conmigo San Mateo capítulo 20. Yo no sabía que tenían cómo proyectar. Se me había dado las citas para que lo proyectaran en la pantalla. Pero miren en el Evangelio capítulo 20 de Mateo, ahí nos habla de la obediencia. Si usted quiere crecer, obedezca. Aprenda a obedecer. En Latinoamérica, Guatemala, México, todos los países de América Latina, no tenemos la cultura de la desobediencia. Las motos andan así, no respetan el alto. La desobediencia. Miren, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 20, el Señor Jesús le exhorta a sus discípulos. Dice, versículo 20 hasta el 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. Le dijo, ¿qué quieres? Le dijo el Señor. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten esos dos mis hijos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, versículo 20, a la verdad de mi vaso beberéis con el bautismo con que he sido bautizado, seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es asunto mío, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los demás discípulos. Entonces Jesús, llamando, le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Ahora miren qué dice. Mas entre vosotros, nosotros, dice, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será otro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús nos enseña que Él vino para servir. Hermanos, yo tuve la dicha hoy de bajar a la cocina, estaban las hermanas preparando ahí la comida, estaban sirviendo. Hermanos, Dios quiere que nosotros, cuando crezcamos, vamos a crecer como cristianos cuando servimos. Cuando miramos eso, estamos viendo, hermanos, de su crecimiento en Cristo. Porque Él es nuestro ejemplo. Y para finalizar, vimos el primer punto, los obstáculos del servicio del crecimiento, el orgullo y el egoísmo. Vimos ahora el requisito del servicio, la humildad, el amor y la obediencia. Pero vean conmigo, nuestro ejemplo es Jesucristo. En primer lugar, en el Evangelio de Juan capítulo 13, del 4 al 17, dice la Escritura
que el Señor Jesús, estando con ellos antes de la última cena, Él se quitó la ropa y quedó solo tapado de aquí para abajo, como un esclavo. Los esclavos en la época de Jesús no tenían derecho a cubrir su cuerpo, de aquí para arriba era desnudo. Y Él se despojó, quedó solo de aquí para abajo. Y agarró una palangana y empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. Y el orgulloso de Pedro le dijo: no, a mí no me lavas, a mí no me tocas. Cuando el pastor dice: hermanos, necesitamos un misionero allá en Sabadía, o allá por la montaña. Hermano, yo no tengo tiempo, hermano, yo. Pero cuando era la novia, dejaba todo para ir con él. Hermanos, Dios nos llama para ganar almas, ir a evangelizar. Vamos a ir a repartir tratados, vamos a evangelizar. Hermanos, yo no tengo tiempo, hermano. Se pone las manos aquí. Hermanos, Él dice que nosotros, mi crecimiento en Cristo se nota cuando somos humildes. El que no es humilde y no es obediente, nunca va a crecer. Ahí se va a quedar. Pero el que es obediente y humilde, como nuestro Señor Jesús, va a crecer como Cristo. ¿Cuántos quieren crecer como Cristo, hermanos? Se llama mi crecimiento en Cristo. Es igual que un niño. Su mamá le da una medicina para los parásitos. No, mamá, yo no quiero eso. No, mamá, no me dé eso. Ay, pobrecito muchachito, no le den. Después de la gran parrilla de lombrices, ¿verdad? Fíjense que cuando yo tenía mis hijos, bueno, ya están lejos, nos llevaban a la escuela. Y un día, ellos prepárense, vamos a ir a la escuela. Y estaba lloviendo, empezó a caer la lluvia. Dice mi esposa: pero se van a enfermar, no digan que ellos van a aprender. Los agarré y nos fuimos bajo el agua a la escuela. Aprendieron que ellos tenían que obedecer a su papá y ser responsables de ir a la escuela. Cuando mi hijo David creció y tenía una reunión en Nicaragua y había una tormenta que se llama Mitch, que inundó todo Centroamérica, las noticias, y él tenía que ir a una reunión en Nicaragua con los jóvenes. Preparó su mochila y puso ahí una botella de agua, puso una sardina y se preparó. Oró y se fue. Llegó a Nicaragua. No llegó ni de Costa Rica, llegaron. El único que llegó fue mi hijo. ¿Por qué? Porque él aprendió que la obediencia, hermanos. Si usted no es obediente en Cristo, no ha crecido en Cristo. Allá decimos un enano espiritual. Si usted no gana almas, es desobediente. Porque dice: por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos, ir y predicar el Evangelio. En San Marcos capítulo 16 dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta los chiquitos y los grandes. Hermano, yo no voy porque tengo miedo. Es el orgullo de Satanás. Pero Dios me puso hoy aquí para exhortarle. No siga siendo como Satanás, sea como nuestro Señor Jesucristo. Dice: se despojó a sí mismo, se quitó, dejó su trono para venir a ganarnos. Sí, cantamos en la cruz, pero no lo practicamos. ¿Cierto, hermano? Miren, hermanos, el Señor Jesús nos dio su ejemplo en el Evangelio de San Juan capítulo 13. Con eso voy a terminar. Encontramos ahí cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos. Dice el capítulo 13 de Juan: Jesús lava los pies de sus discípulos. Y
Dice la parte más básica, dice en versículo 2, Simón Pedro dijo, Pedro, Señor, no me lava los pies. Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cuando su hijo usted lo manda a la escuela, no comprende, no entiende, pero usted le está enseñando a ser responsable. Porque cuando él vaya al trabajo y va a estar lloviendo, bajo el agua va al trabajo. El cristiano maduro, el cristiano crecido, él llega antes de tiempo a la puerta del trabajo. A la iglesia viene temprano. El culto empieza a las 9, él está a las 9:20. No llega a las 9:30, porque no es obediente, no ha crecido espiritualmente. Y como los que no diezman, nosotros los pastores nos damos cuenta. Allá en la iglesia, el tesorero me da la lista, a mí dice fulano, mirando no diezmaron. Y lo publicamos en el tablero, quién diezmaron. Hay un líder que él quería, mire, quiero que me den los fondos para un proyecto. Entonces le dije, hermano tesorero, el hermano diezma. No diezma, tiene 6 meses. O lo llamaron. Es que no he podido, que no sé qué. El egoísmo, el orgullo. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso Dios quiere mi crecimiento en Cristo, es que crece espiritualmente. Porque eso agrada al Señor. Y dice ahí la Escritura, el Señor Jesús dice en la última parte que Él lavó los pies de ellos. Y el versículo 14 dice el 13, a vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, dice Jesús. Pero si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies a nosotros, porque ejemplo, es un ejemplo, dice, porque ejemplo os he dado, para que como lo he hecho, vosotros también. Hermanos, el Señor dice en el 2:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Hermano, ¿cómo está su estatura espiritual? ¿Cómo está su crecimiento espiritual? Si está todavía orgulloso y egoísta, usted no ha crecido hacia Cristo, está igual que como el vino. ¿Cuándo aceptó a Cristo? Pero si usted empezó a aprender con la palabra, a hacer su cita diaria, usted empezó a entender que usted quiere ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo, hermanos? ¿O quieren ser como su papá y su mamá? Hermanos, mi padre era alcohólico y mujeriego. Yo cuando me convertí a Cristo digo, yo no quiero ser como Cristo. ¿Están oyendo, hermanos? Pero si usted no cumple, si usted no obedece, no es humilde y no sirve en la iglesia, no sirve al Señor, no ha crecido. Es como cuando entró la primera vez. Fíjense, hermanos, que Dios nos ordena que amemos almas, que amemos a nuestros enemigos. Todo lo que dice la palabra. Hermanos, quiero rogarles que se pongan el día para terminar. Me pidieron 2 horas, pero dije voy a predicar solo este tiempo, que ya son 20 minutos, hermano. Allá en la iglesia tengo un reloj electrónico, puso mi hermano para que miren, si en el paso de media hora empieza la música a sonar. Yo ya sé que todo tiene su tiempo, dice la palabra. Pues, hermanos. Hermanos, el Señor fue obediente, porque en Filipenses, cuando ustedes leyeron, dice el Señor, y estando en la condición del hombre se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, la vida que más ha impactado a este mundo fue la de un sencillo carpintero que comía con los pobres. Se hizo amigo de los pecadores. Vestía ropas sencillas. ¿Por qué me era orgulloso? Y con el poder del Espíritu Santo se dedicó a servir a los demás para rescatar a los pecadores. Si usted tiene ese problema, que no ha crecido, que sigue siendo igual, orgullosa, orgulloso y egoísta, yo le invito para que hoy piense que Jesucristo quiere hacer un cambio en su vida. Y ese cambio es cuando usted se humilla